El aire dentro de Ortega y Asociados, un bufete de abogados de mármol y cristal en la Quinta Avenida, olía ligeramente a cera de limón y a espresso quemado. Afuera, la lluvia de enero siseaba en la acera, y el vapor que salía de una rejilla del metro se elevaba como una advertencia. Ana Morales esperaba cerca de la recepción, con su abrigo de lana de segunda mano todavía húmedo, aferrando un bolso de lona donde una fiambrera golpeaba suavemente contra una caja de lápices de colores. Tenía las manos agrietadas por el agua de fregar y el invierno. Había venido desde Jackson Heights, desde un apartamento oscuro donde el radiador resonaba como un corazón obstinado, y sus hijos, Sofía y Mateo, esperaban noticias sobre lo que su padre les había dejado. La recepcionista miró a Ana y luego desvió la vista, con los dedos tecleando en un teclado que sonaba como una lluvia cara. Ana miró su reloj, una pieza sencilla con el cristal roto que Daniel le había regalado en su tercer aniversario. 5 minutos antes, como siempre, había tomado 3 autobuses para llegar, ensayando qué decir en cada uno. «¿Señora Morales?» La voz de la recepcionista era educada pero distante. «Puede esperar allí». Señaló un banco de cuero que parecía demasiado impecable para sentarse. Ana asintió, moviéndose con cuidado por el suelo de mármol. Sus zapatillas chirriaron ligeramente, atrayendo las miradas de 2 hombres con trajes a medida que estaban cerca de una sala de conferencias con paredes de cristal. Sintió el peso de su evaluación. Cómo ella no pertenecía a este lugar, a este templo de riqueza y certeza. Una pared de fotografías captó su atención. Galas benéficas, inauguraciones, rostros sonrientes bajo candelabros de cristal. En un marco reconoció a Daniel, más joven y con un esmoquín que nunca le había visto, de pie junto a una mujer mayor de cabello gris acero y ojos amables. La placa decía: Gala Anual de la Fundación Beatriz Sarmiento, 2018. Ana se quedó mirando su sonrisa, la forma en que su mano descansaba suavemente en el hombro de la mujer mayor. El ascensor sonó, rompiendo su ensimismamiento. Elvira Sarmiento entró arrolladora, dejando una estela del perfume fresco de los lirios blancos y el dinero viejo, con un paraguas negro cerrándose de golpe y diamantes que captaban la luz fluorescente. Su abrigo de cachemira era del color de la niebla, sus botas de cuero no tenían marcas de sal o aguanieve. Se movía por el espacio como si fuera dueña del aire mismo. «Señorita Sarmiento», dijo la recepcionista, levantándose ligeramente. «La sala de conferencias está lista». Elvira asintió distraídamente, y luego se quedó helada al ver a Ana. Su mirada viajó desde el abrigo gastado de Ana hasta su bolso de lona, haciendo un rápido inventario. «Este es un asunto privado», dijo, sin mirar a Ana, hablando en cambio a la recepcionista como si ordenara desviar un paquete. «Solo para la familia». «Yo era la esposa de Daniel», dijo Ana, con voz firme. Podía oír el zumbido de la fotocopiadora, el timbre lejano de un ascensor, el tráfico incansable de la ciudad. En la pared del fondo, la fotografía de la gala de la Fundación Sarmiento brillaba. Champán, esmóquines, un candelabro como hielo cayendo. La sonrisa de Elvira fue fina y terrible. «Usted fue un interludio. Lamento su confusión». Las palabras flotaron, quirúrgicas e incruentas. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. «Daniel y yo estuvimos casados 11 años. Tenemos 2 hijos». «Una situación desafortunada», dijo Elvira mirando su reloj de diamantes. «Pero las disposiciones del testamento son bastante claras». La recepcionista deslizó una caja de pañuelos como si pudiera sustituir a la compasión. Un guardia de seguridad cambió el peso de su cuerpo, el chirrido de las suelas de goma sobre la piedra. En algún lugar del edificio, alguien se rió. «No estoy aquí por dinero», dijo Ana, aunque debía 3 semanas de alquiler. Daniel quería que Sofía y Mateo conocieran su herencia. Su abuela Beatriz. Beatriz ya estaba en declive cuando la conoció. La interrumpió Elvira. Su juicio estaba afectado. El tribunal lo reconocerá.
Ana sintió que el calor le subía al rostro, y luego el frío que sigue a la humillación. Levantó su bolso, asintiendo a nadie en particular. «Esperaré al abogado». «No será necesario». Un joven con un traje gris marengo se acercó, con una carpeta en la mano. «Señora Morales, soy Javier Garrido, asociado junior. Puedo explicarle la situación rápidamente». Señaló una pequeña sala lateral con paredes de cristal. Dentro, Ana pudo ver un sobre blanco sobre una mesa desnuda. ¿Qué situación? Su voz le sonó lejana a sus propios oídos. «La familia Sarmiento está ejerciendo su derecho a excluir de los procedimientos sucesorios a los parientes no consanguíneos», dijo él, sin ser descortés. «Encontrará un pequeño acuerdo dentro, por las molestias». Miró a Elvira, que ya se había dado la vuelta, con el teléfono en la mano. Ana miró el sobre, la espalda rígida de Elvira, el rostro impasible del guardia de seguridad. La lluvia surcaba las ventanas, difuminando la ciudad más allá. Pensó en el proyecto de ciencias de Sofía, esperando en la mesa de la cocina, en el diente flojo de Mateo, que se movía cuando sonreía. «Daniel amaba a sus hijos», dijo en voz baja, «y llevan su apellido». Javier se movió incómodo. «La familia Sarmiento reconoce el derecho de los niños a visitas. Con supervisión, por supuesto». ¿Supervisión? La palabra tenía un sabor amargo. Es el procedimiento estándar cuando hay diferencias culturales. Su sonrisa era de disculpa, pero firme. Ana levantó la barbilla. «Nosotros celebramos el Día de Muertos. Hacemos caldo de pollo cuando alguien está enfermo. Leemos cuentos antes de dormir. Esas son nuestras diferencias culturales, señor Garrido». Detrás de las puertas de cristal, la Quinta Avenida destellaba con taxis amarillos y luces de freno rojas. Cuando volvió a mirar, los ojos de Elvira eran planos, despectivos, ya en otro lugar. Entre ellas cayó un silencio pesado como una bóveda cerrada, denso con lo no dicho, que el duelo tenía rangos, y a Ana le habían asignado el sótano. «El recepcionista puede indicarle la salida», dijo Javier, entregándole una bolsa de donación llena de libros viejos. «La señorita Sarmiento no los quiere. Libros de cocina de la familia, creo». Ana tomó la bolsa. Su peso la sorprendió. Al darse la vuelta para irse, una fotografía en la pared volvió a llamar su atención. Beatriz Sarmiento, con la mano en el hombro de Daniel, sus ojos sabios y profundos. Por un momento, Ana creyó ver un leve asentimiento en el rostro del marco de plata, pero solo fue un truco de la luz, de la lluvia, de las largas sombras del día. En Queens, los pasillos olían a repollo hervido y a lejía. La radio del casero ponía salsa vieja a través de una pared delgada. Los niños bajaban las escaleras con estrépito, con sus mochilas y botas de invierno. La vida de Ana era una trenza apretada de turnos de madrugada y autobuses tardíos, de cupones recortados en la pequeña mesa de formica bajo una bombilla fluorescente que zumbaba. Limpiaba en la parroquia de San Gabriel al amanecer, recogía platos en el restaurante al mediodía y por la noche doblaba ropa aún tibia, el algodón llevando el sol que no había visto. La bolsa con los libros de cocina permaneció junto a la puerta sin abrir durante 3 días. Ana no tenía corazón para mirarla. Otro recordatorio del mundo de los Sarmiento, que le había cerrado sus puertas. El sobre del acuerdo contenía $500 y un formulario de renuncia a todas las reclamaciones contra el patrimonio. No lo había firmado. «Mamá, tengo hambre», dijo Mateo, su pequeño rostro serio bajo la luz amarilla de la cocina. 6 años y ya era cuidadoso con sus necesidades, midiéndolas contra lo que veía en los ojos de su madre. «Lo sé, mijo». Ana abrió el frigorífico. Leche, media cebolla, 3 huevos, un recipiente con restos de arroz. «Haremos tortillas de huevo. Tus favoritas». Forzó un tono alegre en su voz, aunque el aviso de la factura del gas en la encimera advertía de un corte inminente.
Sofía levantó la vista de sus deberes, con un lápiz enredado en el pelo. «Puedo ayudar». A los 10 años tenía los ojos de su padre, oscuros y pensativos, y su manera silenciosa de observar las habitaciones. Se deslizó del sofá, dejando abierto sobre el cojín el libro de la biblioteca que estaba leyendo. «Hoy aprendí sobre las fracciones. Puedo medir la harina». La esperanza de Ana había sido una vez una bola de nieve de Coney Island, comprada por Daniel en su primer verano juntos. Dentro, un pequeño paseo marítimo con una noria giraba cuando la agitabas, con una brillantina diminuta como fuegos artificiales en julio. La bola se había roto el día que él se desplomó en el tren de la línea F, un defecto no detectado en su corazón y en el cristal. Ana la conservó de todos modos, pegada con cinta y empañada, la brillantina aferrada a la curva como un clima obstinado. Sacó el bol para mezclar, con el borde azul descascarillado en 3 sitios. En mi pueblo, mi abuela podía hacer tortillas con los ojos cerrados. La masa conocía sus manos. Mateo se subió a una silla, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad no podía ver? Ana sonrió, revolviéndole el pelo. Podía ver con los dedos. Recordaban cada receta, cada medida. «Como la espuma viscoelástica», dijo Sofía, seria. «Lo aprendimos en ciencias, cosas que recuerdan su forma». La cocina se llenó del aroma del aceite calentándose y la harina tostándose. Afuera, una ambulancia sonó y luego se desvaneció. La señora Jiménez, del otro lado del pasillo, llamó suavemente a la puerta, trayendo un frasco de salsa casera. «Para los niños», dijo, su español cuidadoso, sus ojos en el rostro cansado de Ana. «Mi hermana me mandó chiles de casa». Más tarde, después de la cena, Ana arropó a Mateo en la litera de abajo, alisando sus sábanas de dinosaurios. «Cuéntame de papá», pidió, como hacía la mayoría de las noches. Sus recuerdos se estaban desvaneciendo. Tenía 4 años cuando Daniel murió. «A tu papá le encantaban los rompecabezas», dijo Ana, sentándose en el borde del colchón. Podía arreglar cualquier cosa. Radios, tostadoras, juguetes rotos. Sus manos siempre eran suaves, incluso cuando las piezas no encajaban. «¿Arreglaba corazones?» La voz de Mateo sonaba somnolienta. Ana le tocó la mejilla. «Lo intentaba, mi amor. Lo intentaba todos los días». En la litera de arriba, Sofía fingía dormir, pero Ana podía sentir que escuchaba, recogiendo cada detalle como cristales de mar. Cuando la respiración de los niños se hizo más profunda, Ana fue a la ventana del salón. El tren de la línea 7 pasó traqueteando, con las ventanas iluminadas contra la noche. Podía ver el interior de otros apartamentos, una mujer regando plantas, un hombre cocinando, 2 adolescentes bailando una música que no podía oír. Abajo, doña Carmen del 2B traía un bizcocho casero envuelto en papel de aluminio cada domingo e historias de su pueblo en Galicia que se elevaban como vapor caliente. «¿Lo estás haciendo bien, cariño?», decía, dándole palmaditas en la mano a Ana con dedos nudosos por la artritis. Un pie y luego el otro. En la iglesia, el padre Miguel le ponía una mano en el hombro a Ana y decía: «No estás sola». Las palabras la seguían como una pequeña luz mientras limpiaba los bancos y pulía los candelabros de latón, mientras barría el vestíbulo donde la gente se limpiaba los pies. En las noches en que las sirenas de la ciudad cortaban la oscuridad, Ana sostenía la bola de nieve rota frente a la lámpara y susurraba el nombre de Daniel. La brillantina nunca caía de manera uniforme. Aún así, creía que la luz encontraría un camino. El restaurante donde trabajaba olía a grasa y café, a sirope y paraguas mojados. Ana se movía entre las mesas, memorizando pedidos, retirando platos, sonriendo a los clientes habituales. El señor García, que dejaba el cambio exacto y leía el periódico durante exactamente 27 minutos.
las estudiantes de enfermería que compartían libros de texto y patatas fritas, los trabajadores del turno de noche con ojeras oscuras, como el carbón que bebían café como si fuera medicina. «Eres buena en esto», le dijo una vez su jefa, Luisa. «Ves lo que la gente necesita antes de que lo pidan». Ana se encogió de hombros. «Mi abuela me enseñó a observar las manos. Las manos nerviosas necesitan azúcar. Las manos cansadas necesitan calor». «Lista tu abuela», dijo Luisa, dándole un turno extra. «Como tú». Los días cayeron en una rutina. La alarma a las 4:30. Silencio para que los niños pudieran dormir. Café en un termo que había sido de Daniel. El autobús con sus ventanas empañadas y pasajeros somnolientos. Ana llevaba su vida en una mochila. Un uniforme limpio, calcetines extra, una novela en español que leía en incrementos de 10 minutos. El alquiler se pagaba, siempre tarde, pero se pagaba. El gas seguía funcionando. La profesora de Sofía envió una nota a casa sobre programas de preparación para la universidad. «Tiene un potencial real», escribió la profesora, y Ana la pegó en el frigorífico como una promesa. A veces, Ana soñaba con Daniel, no el Daniel del final, pálido en una cama de hospital con tubos como raíces enredadas, sino el Daniel del principio, que le había enseñado a patinar sobre hielo en Bryant Park, que había colgado luces de colores en su primer apartamento, que le había susurrado al oído: «Construiremos algo hermoso». Y lo habían construido. La risa de Sofía, las manos curiosas de Mateo, el pequeño apartamento con sus muebles desiguales y ventanas que captaban el sol de la mañana. Los abuelos de Daniel lo habían desheredado por casarse con ella. «Una camarera con acento», habían dicho, como si el amor tuviera requisitos. Solo su abuela Beatriz se había acercado, invitándolos a tomar el té una vez en su cocina del Upper East Side, con la porcelana tintineando y el olor a Earl Grey flotando. «La abuela Beatriz guarda secretos en los libros de cocina», había dicho Daniel, guiñando un ojo. «Dice que el papel recuerda lo que la gente olvida». El recuerdo detuvo a Ana mientras pasaba junto a la bolsa de donación que seguía junto a la puerta. Se arrodilló lentamente, sacó un libro de cocina con una cubierta de tela descolorida. Cocina casera americana, 1952. Sus páginas estaban amarillentas, los márgenes llenos de una letra pulcra. La letra de Beatriz. Algo oculto esperaba, respirando silenciosamente como un ratón. La humillación regresó vestida de forma más fea. Llegó como una nota de despido metida bajo una taza de café desconchada en el restaurante. «Cerramos temprano hasta nuevo aviso», dijo la jefa, con ojos amables pero bolsillos vacíos. La pandemia había vaciado las mesas, silenciado el traqueteo de los cubiertos, atenuado el letrero de neón de abierto, hasta convertirlo en un fantasma. Ana dobló su delantal por última vez, guardó el pequeño fajo de propinas en su zapato. «Saldrás adelante», dijo Luisa, abrazándola con brazos que olían a desinfectante y a tortitas de plátano. «¿Siempre lo haces?» «Gracias», susurró Ana, pero su mente ya estaba calculando. Alquiler, electricidad, comida, la medicación para el asma de Sofía. Los números no cuadraban. Llegó como un sobre con sello en el felpudo. Un aviso de alquiler atrasado, una amenaza en mayúsculas que hacía que las paredes se inclinaran. Desahucio pendiente. La compasión del casero se había agotado a medida que sus propias facturas se acumulaban. 3 meses de retraso ya, y solo le quedaba el trabajo de limpieza de San Gabriel. 3 horas diarias de rodillas con un cepillo, entre agua bendita y suciedad común. Llegó como un mensaje de texto del asistente de Elvira, tan clínico como el resultado de un laboratorio. Según el abogado, Sionora Morales, no se deben prestaciones de supervivencia. La familia Sarmiento asume la responsabilidad de los nietos, si desea renunciar a la custodia por su bien. A Ana le faltó el aire. La habitación se volvió agobiante. Podía oler las cebollas de la sartén de un vecino,
el limpiador de sus propias manos, la tristeza metálica de las monedas reunidas en un frasco. Sofía vio el aviso y se mordió el labio hasta que palideció. Mateo preguntó si renunciar significaba regalar, y la palabra quedó suspendida como una lámpara rota. No, dijo Ana con firmeza, abrazándolo. Significa que alguien no entiende lo que realmente es su bien. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ana se sentó a la mesa con las facturas desplegadas como una mano perdedora. Pensó en la risa de Daniel, en la cicatriz de su nudillo por abrir un frasco rebelde, en su costumbre de esconder pequeñas notas para Sofía en los libros de la biblioteca. Busca en el capítulo 3, página 22. La ciudad murmuraba a través de la ventana, autobuses exhalando, una sirena desvaneciéndose, la conversación suave de la acera a altas horas. Bajó la bola de nieve rota del estante. Mientras la giraba suavemente, la brillantina se levantó y luego se asentó, como la deriva entre la desesperación y la esperanza obstinada. La oferta de la familia Sarmiento resonaba: renunciar. Una palabra como una puerta que se cierra. Se imaginó a Sofía y Mateo con ropa planchada en habitaciones con techos altos y voces bajas, aprendiendo a olvidarla, a olvidar las manos de su padre y su voz leyendo cuentos antes de dormir, aprendiendo a avergonzarse de su origen. Los libros de cocina de la bolsa de donación estaban ahora apilados en la encimera, con los lomos vueltos hacia ella como una pregunta. Ana cogió el de arriba, con la cubierta del color de las violetas desvaídas. Las páginas se abrieron de forma natural en una receta de galletas de lavanda. En el margen, la letra de Beatriz: para los días difíciles. Amasar ayuda. Ana pasó el dedo por la escritura redondeada. Beatriz había sido amable durante aquella única visita, sirviendo el té en tazas de porcelana tan finas que la luz las atravesaba, preguntando por el pueblo de Ana en México, escuchando de verdad sus respuestas. Cuando se fueron, Beatriz había puesto una pequeña cuchara de plata en la mano de Ana. Para el bebé, había dicho, refiriéndose a Sofía, que aún crecía bajo el corazón de Ana. Pasó las páginas lentamente. Entre una receta de tarta de limón y una de soufflé de chocolate, una nota doblada. Daniel, comprueba las perlas de la abuela para la graduación de Elizabeth, a salvo en la caja azul. La letra de Beatriz de nuevo, pero más débil, menos segura. Las páginas susurraban contra los dedos de Ana, compartiendo secretos a través de los años. Cerca del final del libro, una sección sobre conservas y jaleas. Ana casi no lo vio. Un sobre de color lavanda deslizado entre las instrucciones para la mermelada de escaramujo y la jalea de manzana silvestre. Estaba sellado con cera, marcado con una S y atado con un hilo del color de las violetas viejas. Olía débilmente a algo elegante y desaparecido, como los recuerdos de grandes salones. Las manos de Ana temblaron al levantarlo. El sobre se sentía sustancial, importante. Su nombre estaba escrito en el frente con la misma escritura cuidadosa que había anotado recetas y recordado collares de perlas. Ana Morales, no señora de Daniel Sarmiento, ni la asistenta, sino su propio nombre, reconocido y registrado. Antes de que pudiera abrirlo, Sofía apareció en la puerta, despeinada por el sueño, con los ojos preocupados de su padre en su joven rostro. ¿Mamá? ¿Qué es eso? Ana levantó la vista. No estoy segura, estaba en uno de los libros de cocina, de la abuela de Daniel. Sofía se acercó, arrastrando una manta como la túnica de una pequeña reina. ¿La que nos invitó a tomar el té? ¿Con la tetera de plata? Sí. Ana le alisó el pelo a Sofía, se lo colocó detrás de la oreja. Ya no está, pero creo que nos dejó algo. Sofía se apoyó en el costado de Ana, cálida y sólida. ¿Es dinero? ¿Para el alquiler? La inocente practicidad de la pregunta hizo que a Ana se le hiciera un nudo en la garganta. No lo sé, mija. Vamos a averiguarlo por la mañana, cuando Mateo también pueda verlo. Vale. Sofía bostezó.
¿Puedo beber agua primero? Ana se levantó, llenó un vaso del grifo y vio a Sofía beber en la penumbra de la cocina. Afuera había empezado a llover, una suave y persistente llovizna de abril que perlaba la ventana como lágrimas o esperanza. Después de volver a acostar a Sofía, Ana regresó al sobre. No lo abrió, todavía no. En su lugar, lo llevó a la ventana y lo sostuvo a la luz de la farola. Dentro, algo sustancial esperaba. Papeles, doblados, de aspecto oficial. El impulso de abrirlo luchaba con una extraña cautela, la sensación de que una vez abierto, todo cambiaría, y no habría vuelta atrás a la vida que habían construido, por frágil que fuera. Pensó en los Sarmiento, en el frío desdén de Elvira, en los ojos vigilantes del guardia de seguridad, en Daniel, atrapado entre dos mundos, que había elegido el amor por encima del legado hasta que su corazón los traicionó a ambos, en Beatriz, que había servido el té en tazas finas como el papel y había hecho preguntas de verdad. En su dormitorio, Ana colocó el sobre en la mesita de noche, junto al reloj de Daniel que se había parado a las 3:42 del día que murió, junto a la cuchara de plata que Beatriz le había dado a Sofía, junto al permiso para la excursión de Mateo que no podía permitirse. El sobre brillaba suavemente en la oscuridad, como una llama piloto. La mañana llegó demasiado pronto. La alarma insistente, el apartamento frío por el silencio nocturno del radiador. Ana se vistió para su trabajo de limpieza en San Gabriel. Dejó el desayuno listo para los niños que se despertarían bajo la supervisión de doña Carmen. El sobre fue a parar al bolsillo de su abrigo, un secreto contra su cadera mientras caminaba hacia la iglesia bajo la luz gris del amanecer. San Gabriel estaba tranquilo a esa hora. Solo el padre Miguel preparándose para la misa temprana, el olor a incienso y cera para madera, la luz de color de las vidrieras creando patrones en la alfombra desgastada. Ana limpió los bancos, sacudió el polvo de los himnarios, pensando en la elegante escritura de Beatriz y en el sello de cera con su S como una promesa o una advertencia. En la pausa para el almuerzo, sentada en las escaleras de la iglesia con una taza de café y un sándwich de casa, Ana finalmente sacó el sobre. El sello de cera se rompió con un suave crujido. Dentro, en un grueso papel de color crema, una carta con una letra precisa. Para la mujer que mantiene abrigados a los hijos de Daniel. La tinta se había corrido un poco en las curvas, como si alguien hubiera sostenido la pluma con dolor. Estaba firmada por Beatriz Leonor Sarmiento y fechada 2 meses antes de su muerte. Adjunto con un clip dorado había un codicilo notariado. Nombres, números de parcelas, la frágil columna vertebral de la ley impresa en frases. Beatriz había escrito sobre un día en el sótano de la iglesia de San Gabriel, en el que una joven de ojos cansados le había puesto un gorro de lana a un niño que no era suyo, y luego había cedido su lugar en la fila para que un anciano pudiera sentarse. Beatriz había visto una bondad que no pedía testigos. «He vivido entre candelabros y sirvientes silenciosos», escribió, «pero nunca he visto nada tan luminoso como esa pequeña e inadvertida misericordia». Ana recordó ese día, la cola del banco de alimentos, el anciano con su bastón, el niño pequeño temblando. No sabía que alguien la observaba, no lo había hecho por ninguna razón, excepto que las manos del hombre temblaban y las orejas del niño estaban rojas de frío. El codicilo nombraba a Ana como beneficiaria y fideicomisaria de Secrets Manor, la histórica finca familiar con vistas al gris Atlántico cerca de Southampton, con instrucciones de abrir sus puertas a los niños que vienen del invierno. El valor estimado, escrito por la mano de un abogado, $596 millones. La cifra parecía irreal, como el horizonte en un sueño. Pero el color lavanda, el sello, la seca firmeza del papel, todo se sentía como una mano extendiéndose a través del tiempo. La esperanza regresó, no como fuegos artificiales, sino como una cerilla encendida y firme. La luz de la mañana entraba, fina y azul, por la ventana de la cocina. Afuera, el mundo se despertaba.
Bocinas de coches lejanas, el estruendo de los camiones de basura, palomas arrullando en la escalera de incendios. Ana apenas había dormido, con la carta de Beatriz metida bajo la almohada como un talismán. La cafetera gorgoteaba y siseaba, llenando el pequeño apartamento con un aroma rico y prometedor. Sofía apareció primero, con el pelo alborotado y una vieja camiseta de Daniel que le llegaba a las rodillas. ¿Es sábado?, preguntó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Sí, dijo Ana, sirviendo cereales en 3 cuencos desiguales. No hay colegio. Mateo la siguió minutos después, agarrando un dinosaurio de peluche al que le faltaba un ojo. Su pijama de Batman le quedaba corto en los tobillos. Estaba creciendo, siempre creciendo. Ana le besó la coronilla, aspirando su dulce olor a jabón. Tuve un sueño, anunció, subiéndose a una silla. Sobre una casa grande con muchas ventanas, y había una playa. Las manos de Ana se detuvieron. ¿Qué tipo de playa? Una gris, dijo, sirviendo la leche con cuidado, con rocas que hacían ruido cuando el agua las tocaba. Clic-clac. Intercambió una mirada con Sofía, que se encogió de hombros. Ana aún no les había hablado de la carta, de Secrest Manor con sus vistas al Atlántico. La cocina olía a café y a la leve dulzura del bizcocho de Doña Carmen del día anterior. Una sirena sonó a lo lejos y luego se desvaneció. «Tengo que enseñaros algo», dijo Ana, recuperando la carta de Beatriz de su dormitorio. El sobre había sido vuelto a sellar con un trozo de cinta adhesiva, el sello de cera ahora roto pero conservado. Se sentó a la mesa entre sus hijos. ¿Recordáis a la abuela de Daniel? La que te dio la cuchara de plata, Sofía. Sofía asintió, con ojos curiosos. Tenía las manos suaves y me dejó tocar todas las tazas de té. Nos dejó algo, dijo Ana simplemente, en uno de esos libros de cocina del bufete. Mateo levantó la vista. ¿Como un tesoro? Quizá, dijo Ana. Es complicado, pero podría ayudarnos con... Hizo un gesto vago hacia el apartamento, hacia la pila de facturas, hacia la pequeña vida por la que habían estado luchando. Sofía, siempre perceptiva, se inclinó hacia adelante. ¿Es por el aviso de desahucio? Ana asintió. En parte. Primero, necesito que ambos entendáis una cosa. Pase lo que pase, nos mantenemos juntos, siempre. No importa lo que diga Elvira Sarmiento o cualquier otra persona. ¿Quién diría lo contrario?, preguntó Mateo, con el ceño fruncido por la confusión. Ana le acarició el pelo. Algunas personas piensan que los niños deben crecer con ciertas cosas. Casas grandes, colegios privados, ropa elegante. Y eso está bien, pero no es tan importante como estar con la gente que te quiere. Sofía se subió a una silla, con los codos sobre la mesa como una pequeña profesora, y sacó la carta del sobre. ¿Puedo leerla? Cuando Sofía abrió la carta, su rostro cambió mientras luchaba con el lenguaje formal. ¿Mamá? La voz de Sofía era cautelosa, conteniendo tanto una pregunta como una promesa. Dice Secrest Manor, y fideicomiso, y millones de dólares. ¡Déjame ver! Mateo saltó en su silla, derramando la leche. Ana secó el charco con un paño de cocina desgastado por los lavados. Beatriz, la abuela de Daniel, nos dejó su casa. Una casa grande junto al océano. Como en mi sueño, los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Quizá, dijo Ana, aunque la coincidencia le dio un escalofrío. Quiere que vivamos allí y que ayudemos a otros niños y familias que necesiten un lugar seguro. Sofía leía en silencio, con el ceño fruncido. A sus 10 años ya era una lectora atenta, coleccionando datos como conchas marinas. Dice que ahora somos ricos. Dice que tenemos una responsabilidad, corrigió Ana suavemente, y recursos para cumplirla. ¿Nos mudaremos?, preguntó Sofía, de repente preocupada. ¿Y el colegio? ¿Y Doña Carmen? ¿Y mi carné de la biblioteca? Ana le tocó la mano a su hija.
No tenemos que decidirlo todo hoy. Primero, tenemos que hablar con un abogado. La ironía no se le escapó. Volver a ese pasillo de mármol, esta vez con la carta de Beatriz como llave. ¿Puedo llevar mis dinosaurios?, preguntó Mateo, práctico como siempre. Todos y cada uno, prometió Ana. El día se desarrolló lentamente. Ana llamó al padre Miguel, que conocía a una estudiante de Derecho que hacía voluntariado en una clínica comunitaria. La estudiante, María Delgado, accedió a reunirse con ellos en una cafetería cerca de la iglesia. Los ojos de María se abrieron de par en par al leer el codicilo. «Esto es legítimo», dijo, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Tenía las uñas mordidas, pero sus ojos eran agudos. El sello del notario, los testigos, todo está en regla. Pero la familia Sarmiento se opondrá. ¿Por qué?, preguntó Ana, aunque ya sabía la respuesta. Dinero, poder, control de la narrativa. María golpeó el documento. Esto cambia quién define el legado de Daniel, y te pone a ti, una extraña a sus ojos, a cargo de un importante activo de los Sarmiento. ¿Qué debo hacer? Presenta esto en el Tribunal de Sucesiones inmediatamente. Te ayudaré a redactar la petición. María levantó la vista, con los ojos llenos de comprensión. No será fácil. Los Sarmiento tienen recursos, conexiones. Yo también, dijo Ana, pensando en el bizcocho de doña Carmen, en la fe silenciosa del padre Miguel, en la lectura decidida de Sofía, en el ejército de dinosaurios de Mateo. Diferentes tipos de riqueza. De vuelta a casa, Ana cocinó mientras los niños veían los dibujos animados del sábado. Pollo cociéndose a fuego lento con ajo y laurel, arroz al vapor, una comida sencilla que llenó el apartamento de aromas reconfortantes. El codicilo reposaba sobre la mesa como un visitante de otro mundo. Esa noche, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Ana sacó el libro de cocina donde había encontrado el sobre, pasando las páginas hasta que encontró una receta de rollos de canela. «Vamos a hornear», les dijo a Sofía y Mateo, como hacía Beatriz. Midieron harina, azúcar, levadura. Los ingredientes se convirtieron en algo nuevo bajo sus manos. Mientras Sofía amasaba la masa, con la harina empolvándole las muñecas como pulseras, Ana les contó historias sobre Daniel de niño, cómo trepaba a los árboles y construía fuertes, cómo amaba el océano en Southampton, donde sus abuelos lo llevaban en verano. ¿Fuiste alguna vez allí, a Secret Manor?, preguntó Sofía, golpeando la masa. No, admitió Ana. Daniel me enseñó fotos una vez. Dijo que era bonito pero triste, demasiadas habitaciones vacías. Mateo espolvoreó la canela con una precisión concentrada. Podemos llenarlas. Más tarde, mientras el apartamento se llenaba del dulce aroma de la cocción, sonó el teléfono de Ana, un número desconocido. Respondió con cautela. «¿Señora Morales?» Una voz de hombre, desconocida. «Soy Carlos Sarmiento, el tío de Daniel». Ana se sentó lentamente. «¿Sí? Mi sobrina Elvira me informa de que está en posesión de ciertos documentos del patrimonio de mi madre». Su voz era precisa, pero no desagradable. «Me gustaría discutir este asunto en privado». «He presentado el codicilo ante el tribunal», dijo Ana, viendo a sus hijos lamer el glaseado de sus dedos. «No hay nada que discutir en privado». Una larga pausa. «No conoce a nuestra familia, señora Morales. No sabe en lo que se está metiendo». «Conocí a Daniel», replicó ella. «Y conocí a Beatriz una vez. Parecía saber exactamente lo que hacía». Carlos suspiró. «Mi madre siempre fue impredecible. La vista es el martes. Espero que entienda lo que está pidiendo». Después de colgar, Ana se quedó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia se deslizaba por el cristal. En el reflejo, podía ver a Sofía y Mateo en la mesa, con las cabezas inclinadas sobre los rollos de canela, a salvo bajo la cálida luz. Detrás de ellos, el codicilo esperaba como una puerta a punto de abrirse. «Estaremos bien», susurró Ana a sus reflejos,
a la lluvia, a la memoria de Beatriz, a sí misma. El apartamento olía a canela y levadura, a la posibilidad que crecía. El tribunal de sucesiones olía a madera encerada y a papel viejo. La escarcha dibujaba trazos en las ventanas. La sala zumbaba con voces silenciosas, el susurro de los abrigos, una tos educadamente contenida. Ana se sentó con Sofía y Mateo, sus pequeñas manos entre las suyas, un caramelo de menta en cada palma. En su bolso, el sobre de color lavanda yacía entre un libro de la biblioteca y una bolsa de rodajas de manzana. María Delgado se sentó a su lado, representando ahora oficialmente a Ana a través de la clínica de la Facultad de Derecho. Llevaba un traje azul marino que parecía prestado, el pelo recogido, sus notas meticulosamente organizadas. «Recuerda», susurró, «deja que el documento hable por sí mismo». Ana asintió, con el estómago encogido. Había planchado su mejor blusa, de algodón blanco con diminutas flores azules, y llevaba los pendientes de plata que Daniel le había regalado en su 5º aniversario. Sofía le había trenzado el pelo esa mañana, con dedos cuidadosos y cariñosos. Habían acudido periodistas porque todo lo relacionado con los Sarmiento atraía las cámaras como el azúcar a las hormigas. La filantropía de la familia, sus conexiones políticas, su dinero de siempre, todo era un buen material. Un oficial del tribunal los mantenía en la parte de atrás, sus susurros como insectos. Elvira llegó de blanco invernal, con perlas frías como la escarcha de la mañana, y Carlos a su lado como un busto de mármol que hubiera cobrado vida. Detrás de ellos caminaban 2 hombres con trajes tan perfectamente confeccionados que parecían haber nacido en ellos. Ortega, el socio principal que Ana nunca había conocido en el bufete, y alguien que Sofía susurró que era el director de la Fundación Sarmiento. Se movieron como un solo organismo, acomodándose en la primera fila, frente al banco de Ana. La mirada de Elvira se deslizó sobre Ana, sobre Sofía y Mateo, aterrizando en algún punto más allá de ellos. Carlos, sin embargo, asintió levemente. El gesto no fue amistoso, exactamente, pero reconoció su existencia, más de lo que Elvira había concedido. El secretario llamó al orden. Cuando la jueza ocupó su estrado, el murmullo se asentó como el polvo. Era una mujer mayor, con el pelo plateado cortado con precisión a la altura de la mandíbula y gafas de leer sujetas por una cadena. Su toga susurró al sentarse. Sucesión de Sarmiento, Beatriz Leonor. Petición para admitir codicilo. Ortega, el abogado de los Sarmiento, se levantó con suavidad, su voz como un ascensor, subiendo, luego abriéndose. Señoría, la familia Sarmiento se opone a la introducción de este supuesto codicilo por múltiples motivos. En primer lugar, el documento no se encontró entre los papeles legales de la señora Sarmiento, sino que supuestamente fue descubierto en un libro de cocina. Un libro de cocina que la señora Sarmiento poseía y anotaba. Interrumpió María, poniéndose de pie. Con su letra en todas partes, lo que establece su procedencia. La jueza miró por encima de sus gafas. Señorita Delgado, ya tendrá su turno. Disculpe, señoría. Ortega continuó, explicando cómo Beatriz había estado en declive en sus últimos años, cómo la planificación de la herencia había sido meticulosa, cómo este codicilo sorpresa contradecía sus intenciones establecidas. Leyó el testamento original. Era un mapa con todos los caminos que se alejaban de Ana. Mientras hablaba, Ana observaba el rostro de la jueza, impasible, profesional, pero con ojos que no se perdían nada. Miró a sus hijos. Sofía estaba sentada con la espalda recta, escuchando atentamente. Mateo había sacado un pequeño cuaderno y estaba dibujando lo que parecía ser la sala del tribunal, con figuras de palo etiquetadas con letras cuidadosas. Cuando Ortega terminó, la sala exhaló colectivamente. Entonces la jueza se aclaró la garganta. Tenemos además una petición para admitir un codicilo, aparentemente notariado, contemporáneo y descubierto entre los efectos personales de la fallecida. La palabra codicilo
se desenrolló en la sala como una cinta en el aire. ¿Señorita Delgado? María se levantó, enderezando unos papeles que no necesitaban ser enderezados. Señoría, Beatriz Sarmiento dejó este codicilo con instrucciones específicas. El documento habla de sus claras intenciones y está debidamente ejecutado con testigos y notarización. La mandíbula de Ortega se tensó. La mano enguantada de Elvira apretó su bolso. Señoría, la autenticidad, comenzó él, está respaldada por los registros notariales y las declaraciones juradas de los testigos, dijo la jueza, golpeando el sello con una uña cuidada. El golpe resonó, un pequeño mazo en sí mismo. Señora Morales, ¿podría acercarse? Ana se levantó, con las rodillas momentáneamente débiles. Podía oler la loción para después del afeitado de alguien, el olor penetrante de la lana de invierno, la tinta de los blocs de notas legales. Entregó el sobre, el sello de cera roto aún visible, el papel de color lavanda suave por el manoseo. ¿Y encontró esto dónde, exactamente?, preguntó la jueza. En un libro de cocina que pertenecía a la señora Sarmiento. Me lo dio el recepcionista de Ortega y Asociados, después de que me pidieran que abandonara una reunión sobre la herencia de Daniel, mi marido. ¿Simplemente se lo entregaron? La jueza enarcó una ceja. En una bolsa de donación. La señorita Sarmiento no los quería. La jueza miró a Elvira, cuyo rostro permaneció compuesto, pero cuyos dedos se apretaron en la correa de su bolso. Ya veo. Abrió el sobre con cuidado, sacando la carta y el codicilo. La sala quedó en silencio mientras leía, las páginas pasando con un susurro. Ana podía oír el lápiz de Mateo arañando el papel, la respiración tranquila de Sofía, el tic-tac del radiador en la esquina. Cuando la jueza levantó la vista, su expresión se había suavizado imperceptiblemente. El codicilo parece estar en orden. Señorita Sarmiento, Elvira, ¿podría acercarse? Elvira se levantó con elegancia, sus tacones resonando en el suelo de madera. Se paró junto a Ana, sin mirarla, con una cuidadosa distancia de 1 metro entre ellas. Señorita Sarmiento, ¿autorizó usted la eliminación de los objetos personales de su abuela? Elvira levantó la barbilla. Objetos sin valor, sí. Viejos libros de cocina, ropa de casa. ¿Era consciente del hábito de su abuela de guardar notas en sus libros de cocina? Una pausa. La abuela tenía muchas excentricidades en sus últimos años. La mirada de la jueza fue firme. Esa no fue mi pregunta. La perfecta compostura de Elvira vaciló ligeramente. Sí, guardaba notas sobre recetas, asuntos domésticos. Gracias. La jueza se dirigió a Carlos. Señor Sarmiento, ¿diría usted que su madre estaba en su sano juicio 2 meses antes de su fallecimiento? Carlos se puso de pie, enderezándose la corbata. Mi madre estuvo lúcida hasta el final, señoría. Obstinada. Terca. Su voz tenía un toque de afecto bajo la formalidad. La jueza asintió y luego hizo un gesto al taquígrafo del tribunal. Que conste en acta que el codicilo presentado por la señora Morales está fechado 8 semanas antes de la muerte de la señora Sarmiento. Está debidamente notariado y lleva las firmas de los testigos Margarita Kincaid y Tomás Weston, ambos empleados de la familia Sarmiento desde hace mucho tiempo. Hizo una pausa, mirando de nuevo el documento. El lenguaje es claro y coherente con el estilo de escritura conocido de la señora Sarmiento y con documentos legales anteriores. La intención es inequívoca. Ortega dio un paso adelante. Señoría, independientemente de la autenticidad, los términos de este codicilo son extraordinarios y contrarios a los planes de sucesión de la familia Sarmiento, establecidos desde hace mucho tiempo. Los términos, dijo la jueza en voz baja, reflejan a una mujer que toma una decisión meditada sobre su legado. La señora Sarmiento tenía derecho a cambiar de opinión, señor Ortega. Levantó la vista hacia la sala abarrotada. El tribunal tomará un receso de 15 minutos mientras reviso la documentación completa. Mientras la gente se movía y susurraba,
Ana volvió con sus hijos. Mateo le mostró su dibujo. Figuras de palo en las mesas, la jueza en lo alto de su estrado, una pequeña figura etiquetada como «Yo», sosteniendo lo que parecía un sobre con un corazón. «¿La jueza es simpática?», susurró. «Es justa», dijo Ana. «Eso es más importante que ser simpática». María se inclinó. «Esto va bien. La jueza se está tomando el codicilo en serio». Al otro lado del pasillo, Elvira mantenía una intensa conversación con los abogados, con la espalda rígida y la voz demasiado baja para ser oída. Carlos estaba un poco apartado, mirando su teléfono, y luego, inesperadamente, a Ana y a los niños. Su expresión era complicada, no hostil, pero sí pensativa, evaluadora. Cuando el tribunal se reanudó, la energía había cambiado. La decisión de la jueza pareció flotar en el aire antes de que la pronunciara. Leyó de unas notas, su voz clara y mesurada. Habiendo revisado la documentación, las declaraciones juradas de los testigos y la confirmación notarial, este tribunal considera que el codicilo de Beatriz Leonor Sarmiento es válido y vinculante. Una inspiración colectiva recorrió la sala. Ana sintió que la mano de Sofía se apretaba sobre la suya. Seacrest Manor y sus activos se legan a Ana Morales, en fideicomiso para el beneficio de los hijos de Daniel Morales y niños en situación similar, bajo los términos descritos. El tribunal supervisará la creación del fideicomiso Seacrest, con la señora Morales como fideicomisaria principal. Los obturadores de las cámaras hicieron clic. Alguien susurró: «¡Joder!». Un periodista se escabulló de la sala, ya marcando un número. El tribunal señala además que las intenciones de la señora Sarmiento estaban claramente declaradas: abrir Seacrest Manor a los niños que vienen del invierno. La naturaleza poética de esta frase no disminuye su peso legal. Elvira se levantó, con el rostro enrojecido. «Esto es un ultraje», dijo, pero incluso su furia sonaba ensayada. «Señorita Sarmiento, ¿se dirigirá al tribunal correctamente o no lo hará en absoluto?», dijo la jueza bruscamente. «Señoría», corrigió Elvira, «el patrimonio de mi abuela ha estado en nuestra familia durante generaciones. Entregárselo a alguien que apenas la conocía, basándose en una nota encontrada en un libro de cocina». «Un codicilo legalmente ejecutado», corrigió la jueza. Ana se levantó lentamente, con Sofía y Mateo levantándose con ella como sombras. «Señoría, ¿puedo hablar?», la jueza asintió. «Brevemente». Ana se dirigió a Elvira, no con triunfo, sino con la firme dignidad de alguien que ha llevado agua cuesta arriba durante mucho tiempo. «Su abuela me vio», dijo en voz baja. «Eso es todo». Hizo una pausa y añadió: «Seacrest Manor honrará su memoria, y la de Daniel». La sala exhaló. Las cámaras hicieron clic como una lluvia lejana. Los murmullos se convirtieron en aplausos, no fuertes, pero sinceros. El sonido de extraños aliviados de que una historia hubiera recordado su corazón. Afuera había empezado a nevar. Cristales delicados y perfectos que se disolvían en los escalones del juzgado. Los periodistas gritaban preguntas. Las luces de las cámaras destellaban. María actuó de barrera, su chaqueta prestada ondeando como alas. «Sin comentarios por el momento». Ana abrazó a sus hijos mientras se abrían paso hasta la calle, donde esperaba un taxi. Al deslizarse en el cálido interior, Mateo pegó la cara a la ventana, observando la nieve. «¿Vamos ahora a la casa de la playa?». «Pronto», prometió Ana, con la voz firme a pesar del temblor en su pecho. «Hay papeles que firmar, arreglos que hacer». Mientras el taxi se alejaba, Ana vio a Carlos Sarmiento de pie, solo en los escalones, con la nieve acumulándose en sus hombros. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del cristal. Él asintió una vez, apenas perceptiblemente. Ana le devolvió el asentimiento. Seacrest Manor miraba al Atlántico como un barco que hubiera decidido quedarse.
de tejas grises y con muchas ventanas, se alzaba en una colina con vistas a un tramo de playa donde las gaviotas daban vueltas y las olas murmuraban contra las piedras lisas. Cuando Ana la vio por primera vez, saliendo de un taxi con Sofía y Mateo, agarrados a sus manos, se quedó sin aliento. La casa era más grande de lo que había imaginado, imponente, pero de alguna manera acogedora, con un amplio porche que rodeaba el primer piso y chimeneas que se elevaban como signos de exclamación contra el cielo de primavera. «Parece un sombrero gigante», dijo Mateo, inclinando la cabeza hacia atrás para ver el mirador en la parte superior. «Es enorme», susurró Sofía, su voz atrapada entre el asombro y la ansiedad. «¿De verdad vamos a vivir aquí?» «Sí», dijo Ana, aunque apenas podía creerlo ella misma. Habían pasado 3 semanas desde la audiencia judicial, semanas de papeleo, reuniones con fideicomisarios, explicaciones a vecinos sorprendidos en Queens. Doña Carmen había puesto un frasco de mermelada de mora casera en las manos de Ana. «Para tu nueva despensa», había dicho, con los ojos brillantes de lágrimas y orgullo. La puerta principal se abrió y una mujer con el pelo veteado de plata y zapatos prácticos salió. «Señora Morales, soy Helen Davis, la cuidadora». Sonrió, y las patas de gallo se profundizaron alrededor de sus ojos. «He estado cuidando de Secrets durante 20 años. Beatriz, la señora Sarmiento, me dijo que vendrían, aunque admito que no le creí en ese momento». Ana le tendió la mano. «Por favor, llámeme Ana. Estos son mis hijos, Sofía y Mateo». Helen asintió a cada uno de ellos. «Bienvenidos a casa. Dejad que os enseñe el lugar». Dentro, el vestíbulo olía a aceite de limón y aire marino. La luz del sol entraba a raudales por altas ventanas, atrapando motas de polvo que bailaban como pequeñas estrellas. El suelo era de mármol blanco y negro, desgastado y liso en los umbrales por generaciones de pisadas. Una enorme escalera se curvaba hacia arriba, su barandilla reluciente de cera. A la izquierda, un salón formal con muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas dormidos. A la derecha, una biblioteca donde libros encuadernados en cuero forraban las paredes del suelo al techo. «Esta es solo la casa principal», explicó Helen, guiándolos. «Está el ala este con la sala de música y el conservatorio, y el ala oeste con las suites de invitados. La cocina está por aquí. Se modernizó hace unos 10 años. La cocina era cálida y luminosa, con ollas de cobre colgando de un estante y una enorme isla en el centro. A través de otra puerta, vislumbraron un solarium con vistas a los jardines que descendían hasta el mar. «Es como un museo», dijo Sofía, con cuidado de no tocar nada. «Es vuestro hogar», corrigió Helen suavemente. Beatriz lo deseaba mucho. Odiaba lo silencioso que se había vuelto. En el gran salón, la chimenea crepitaba y suspiraba, el calor emanando como una bendición. Ana cruzó el suelo blanco y negro con Sofía y Mateo, sus pasos resonando en el techo alto. En la repisa de la chimenea había fotografías en marcos de plata. Beatriz de joven, elegante y seria. Beatriz con un bebé que debía de ser el padre de Daniel. Beatriz en sus últimos años, aún regia pero con ojos más amables. «Dejó instrucciones», dijo Helen sacando un cuaderno encuadernado en cuero. «Para el fideicomiso, para la casa. Bastante detalladas». Ana tomó el cuaderno, sintiendo su peso. Dentro, la familiar letra de Beatriz fluía por las páginas. Planes para talleres, programas educativos, arreglos de vivienda para familias en transición. La carta del fideicomiso, la carta de Beatriz, se había convertido en algo vivo. «Pensó en todo», murmuró Ana. «Casi», asintió Helen. «No podía saber lo de la pandemia, por supuesto, pero el marco es adaptable». Durante los días siguientes, Ana exploró cada rincón de Secrets con sus hijos. Descubrieron escaleras ocultas, un telescopio en el mirador, armarios llenos de juegos de mesa y juguetes de playa desgastados. En el dormitorio de la infancia de Daniel, encontraron maquetas de barcos y libros de aventuras con las esquinas dobladas.
Mateo reclamó la habitación de inmediato, subiéndose a la cama individual con su colcha azul marino. «Papá durmió aquí», dijo con satisfacción, como si completara un círculo. Sofía eligió una habitación con vistas al jardín, con un asiento junto a la ventana perfecto para leer. «¿Puedo pintarla de amarillo?», preguntó tímidamente. «Del color que quieras», prometió Ana. La habitación de Ana había sido la de Beatriz. Helen había insistido. «La dejó preparada para usted». La habitación era más sencilla de lo que Ana esperaba, con una cama con dosel, acuarelas de la costa y un escritorio colocado para captar la luz de la mañana. En la mesita de noche había un pequeño libro encuadernado en cuero, el diario de Beatriz. Ana no lo abrió. Todavía no. Algunos umbrales necesitaban tiempo. El trabajo comenzó casi de inmediato. La carta del fideicomiso requería que Sicrest abriera sus puertas a los niños que vienen del invierno. La poética frase de Beatriz para las familias que necesitaban calor, literal y figurado. Se preparó un ala para madres solteras que se reconstruían después de las tormentas, talleres en la antigua sala de billar, una guardería soleada donde antes fruncían el ceño los retratos al óleo. Se contrataron trabajadores sociales, se desarrollaron programas. El comedor formal se convirtió en un aula, el salón de baile en un espacio para reuniones comunitarias. «Es transformación, no caridad», explicó Ana a la junta que había reunido. Educadores, defensores de los niños, miembros de la comunidad local. Beatriz fue clara al respecto. Los trabajadores desempaquetaban cajas, edredones donados por una iglesia de Harlem, estantes de libros ilustrados, pequeñas botas alineadas como comas, esperando frases de juego. El olor a canela y jabón de lavar llenó pasillos que solo habían conocido la cera de abejas y el silencio. Los fines de semana, los niños corrían con cometas por los céspedes recortados, sus risas espantando a las gaviotas. Sofía prosperó, uniéndose a la escuela local donde rápidamente hizo amigos e impresionó a los profesores con su inteligencia tranquila. Mateo exploró cada centímetro de los terrenos, recogiendo conchas y piedras interesantes que ordenaba en el alféizar de su ventana. Ana se encontró en el centro de una comunidad en crecimiento, aplicando toda una vida de observación cuidadosa. ¿Qué manos necesitaban calor? ¿Qué corazones necesitaban espacio? Una tarde a finales de mayo, mientras los cornejos florecían y el mar pasaba de gris a azul, un coche familiar apareció al final del largo camino de entrada. Carlos Sarmiento salió, vestido con ropa informal que de alguna manera todavía parecía formal en su complexión. Se quedó un momento, asimilando los cambios. Niños jugando en el césped, un grupo de mujeres plantando un huerto donde antes crecían rosas formales, música que salía de las ventanas abiertas. Ana lo recibió en los escalones del porche. Una ligera brisa le alborotaba el pelo. «Señor Sarmiento». «Carlos, por favor». Parecía mayor sin la armadura de los eventos. «Espero no ser inoportuno». «Eres familia», dijo Ana simplemente. «Mateo tiene los ojos de Daniel y la determinación de tu madre, creo». Carlos asintió, con las manos en los bolsillos. Caminaron hasta un banco con vistas al agua, sentados en un silencio incómodo hasta que él se aclaró la garganta. «Fui un cobarde», dijo, sin mirarla directamente a los ojos. «Cuando Daniel se casó contigo, cuando lo apartaron, debería haber hablado». Mi madre lo lamentó amargamente en sus últimos años. En la biblioteca, en medio del aroma dulce a polvo de los libros viejos, Ana sirvió el té. Las tazas tintinearon suavemente en sus platillos. «Eres bienvenido aquí», respondió ella. «No para poseer, para ayudar». Él asintió, y el alivio fue como una arruga que se deshacía. «¿Y Elvira?», preguntó Ana con cuidado. Carlos suspiró. «Está luchando, con el cambio, con la narrativa pública. Se acostumbrará. O número». Miró por la ventana a Sofía, que estaba enseñando a los niños más pequeños un juego de palmas.
pero a sus hijos podría beneficiarles conocer a sus primos. Más tarde, en la terraza, Sofía observaba las olas con Ana. «Mamá», dijo, apoyándose en el abrigo que olía al algodón limpio y a aire de mar. ¿La abuela Beatriz se sentía sola? Quizá, dijo Ana, pero tomó la decisión de ver a los demás. Sofía pensó en ello, mientras el viento le alborotaba el pelo. ¿Tenemos que quedarnos con las habitaciones elegantes?, preguntó Mateo, uniéndose a ellas, con la boca manchada de cacao de la cocina. Mantendremos las ventanas abiertas, sonrió Ana. Eso es lo que importa. Esa noche, Ana finalmente abrió el diario de Beatriz. Las páginas olían a lavanda y a tiempo. En la última página escrita, con una letra ligeramente temblorosa: recuerda que la riqueza es aquello en lo que te fijas, la gente que ves, las manos que sostienes, las historias que escuchas. El resto es solo dinero. Mientras el anochecer trazaba su suave línea entre el mar y el cielo, las campanas de una iglesia de un pueblo lejano daban la hora, y la casa zumbaba con voces que habían encontrado refugio. Ana apretó la bola de nieve rota de Coney Island contra la ventana y vio cómo la última luz se asentaba como brillantina sobre el agua. Dentro de la bola, la pequeña noria captó el resplandor, convirtiendo los sueños en algo tangible. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar, susurró al cristal, al recuerdo de Daniel, a los ojos sabios de Beatriz en las fotografías, al futuro que se desplegaba ante ella. La casa, completamente despierta por fin, crujió en señal de acuerdo, un sonido como una risa, como una promesa, como un hogar.